Bueno, muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga, es una alegría poder compartir la palabra del Señor como cada domingo. Un saludo a los hermanos del Zoom, a nuestras iglesias allí en Bilbao y en Costa Rica. Y nuestra segunda serie, nuestra segunda prédica sobre David, este hombre que realmente es un personaje tan importante en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de la fe de David. Hemos hablado sobre el liderazgo el domingo pasado y hoy hablaremos sobre la fe. Y voy a pedir algo que normalmente nunca pido, que es que presten mucha atención en ¿qué? En la introducción que voy a hacer del mensaje. No en la otra parte, no. En toda la parte tenemos, por favor, prestamos atención, pero en la introducción, por favor, te pido especialmente que prestes atención porque voy a hacer un panorama de todo lo que vamos a ver y si vos entiendes bien la introducción, vas a entender también el bosquejo, ¿sí? Porque el bosquejo está contemplado en tres grandes porciones de la escritura que hablan de David. Entonces, como no vamos a leer todas las porciones, porque uno está, por ejemplo, 2 Samuel 17, del 1 al 50. No vamos a leer los 50 versículos, vamos a tocar ciertos pasajes. Pero si tú entiendes la introducción, vas a entender de lo que estamos hablando. Y si alguien habla de héroes de la fe, uno primero que piensa en Abraham, en Moisés, en Noé. Normalmente a veces no piensa como un héroe de la fe, los apóstoles en sí también, a David. Pero realmente es alguien que siempre fue conocido como el rey o el que tocaba el arpa y no un gran héroe de la fe. Y algo que se caracterizaba por David es que era un adorador, ¿no? Era alguien que tocaba, hasta con un instrumento, la adoración a Dios. Pero, ¿qué recordamos de David? En cuanto a los héroes de la fe, recordamos muchas cosas, pero en David, ¿lo recordamos por su fuerza? No, porque David no era alguien fortachón, nada más que era, dice rubiecito, nada más. No era fortachón. Por su tarea, y tampoco es recordado por su tarea, porque al principio era un pastor de ovejas, alguien que se tomaba muy poca cosa la tarea, la función de él. Y también por su perfección, menos, porque David vimos que hizo cada cosa malísima. Entonces, no recordamos a David por muchas cosas. Ahora, ¿sabía dar un dato? David se nombra más de 1000 veces en la Biblia. 1000 veces, más de 1000 veces. Así que es alguien importante en la Biblia, aunque no está como considerado como un héroe de la fe. Pero justamente a David lo deberíamos enfatizar como característica su fe. Porque fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y el problema con David, uno no se recuerda a veces muchas cosas porque normalmente la fe la tenemos como alguien que es contemplativo, reflexivo. La fe parece que alguien apocado. Una persona que tiene fe es alguien que siempre está como tranquilo. Y nada que ver. La fe verdadera es una fe en acción. Es una fe activa. Nunca la fe verdadera es una fe pasiva. ¿Sí? Y eso es importante porque en David vemos esa característica. Una fe activa. ¿Qué nos enseña aparte de muchas cosas David? Que esa fe, o vivir la fe de David, no es siempre en victoria. David vivió la verdadera fe, una fe activa, en medio de la vergüenza y el dolor. Así que, hermano, hoy David nos va a enseñar muchas cosas, porque David, lejos de ser un personaje lejano de la Biblia, David es uno de nosotros. David es uno de nosotros. Así que hoy vamos a hablar un poquito y vamos a mirar un poco de nosotros mismos, en la vida de David. Y, querido hermano, él experimentó el rechazo. ¿Tú lo has experimentado? Él experimentó también la persecución. Él experimentó la tentación. Él experimentó el arrepentimiento. Y nosotros los que estamos aquí, espero, hemos experimentado la redención. Y, querido hermano, confiar en medio del temor es una de las características de una verdadera fe. La fe no es ausencia de temor. La fe es la confianza en medio del temor. Así que nunca te consideres porque te asalta la duda o tengas preocupaciones o tengas miedo que te está faltando la fe. Porque en medio de esas cosas es cuando tú tienes que usar la fe. Así que no se trata de que debemos evitar el temor, evitar la preocupación, porque nos va a venir, porque nuestra naturaleza es parte de ello, esas cosas.
Pero cuando estén esas cosas, el temor, la preocupación, la ansiedad, es allí cuando tenemos que ejercer la fe. Así que no es la ausencia del temor, es la confianza en medio de ella, en medio del temor. Todas estas cosas aprendemos de David. Y hay algo que quiero leer, porque yo te voy a pedir esta mañana que por favor abras tu corazón a prestar atención a lo que vamos a aprender de David, porque como dije es uno de nosotros. Y David, al aprender de la fe de él, es una fe que fue conforme al corazón de Dios. Así que yo quiero preguntarte algo. ¿Tú quisieras tener la fe de acuerdo al corazón de Dios? ¿Sí? Yo lo quiero. ¿Tú? Entonces, por favor, presta atención esta mañana. Porque vamos a poder aprender a cultivar esa fe que agradó el corazón de Dios, ¿no? Y qué lindo que pudiéramos decir, que Dios pudiera decir de nosotros, wow, un hombre, una mujer conforme a mi corazón. Así que por eso les pediría, por favor, sumamente importancia la introducción, porque ahora vamos a ver todas estas características en la vida de David. Vamos a ver la primera parte, 3 puntos de este sermón. El primero es fe en medio del anonimato, fe en medio de lo secreto. Y esto lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16, que muchos de los pasajes lo hemos visto el domingo pasado. 1 Samuel, capítulo 16, del 1 al 13. En general habla de todo lo que es la primera mención de estas características de David y de su llamamiento, ¿no? De su elección. Eso lo hemos visto. ¿Qué quiero aprender de esto, de ese anonimato, de fe en medio del anonimato? Es que la fe no necesita un púlpito. La fe no necesita una plataforma, querido hermano. La fe no necesita público. O sea que nunca pienses que deberíamos los demás pensar que si tú no resaltas en esta iglesia, alguien va a considerarte que eres un hombre o una mujer de poca fe. En absoluto. Fe en medio del anonimato es una característica de la fe de David. En el versículo 13 de 1 Samuel, vamos a ver ese versículo, nada más. Estará en pantalla seguramente. Por favor, 1 Samuel 16, versículo 13. Fíjate lo que dice allí. La primera parte del versículo. Aquí. Dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Delante de quién fue ungido? No había nadie más que su familia. Ese evento de la elección de Dios y el ungimiento para ser un rey, solamente estuvo su familia. No había nadie más. No hace falta promocionar tu fe para que sea verdadera, querido hermano. No hace falta el aplauso de la iglesia ni de nadie más para que tu fe sea verdadera, querido hermano. ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué sirves a Dios? ¿Para que tu fe sea mostrada? ¿Para que recibamos ese aplauso? Porque la fe de David no fue pública. Y algo más que aprendemos inmediatamente, esa fe tampoco tuvo una recompensa inmediata. Lo que dice el versículo 13 al final, mira lo que dice. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Qué pasó con David? ¿Qué volvió a hacer David? Pastorear ovejas. Él volvió a hacer la misma tarea, aunque ya había sido elegido como un rey. Sigue la misma pregunta, querido hermano. Él siguió siendo pastor, aunque ya ante los ojos de Dios era un rey. Querido hermano, por favor, la fe de David era una fe en un anonimato. Solamente tuvo su familia para ver la elección como un rey. Solamente esa obediencia no tuvo una confirmación inmediata. Él volvió a hacer lo mismo que estaba haciendo, aunque para Dios ya era el rey de Israel. Iba a suceder sí o sí. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que tu fe, aunque aquí no recibas inmediatamente lo que estás creyendo,
lo vas a recibir. Porque ¿quién es el que promete? Dios. ¿Y qué dice la Biblia sobre las promesas de Dios? ¿Cómo son las promesas de Dios? ¿Siempre? Sí. ¿Siempre? Amén. Siempre. Nunca dudes de lo que Dios ha prometido para tu vida. No será cumplido. Nunca lo dudes. Aunque inmediatamente no recibas. ¿Sabe cuál es el tema? Que nosotros vivimos continuamente siendo bombardeados por el cómprelo ya, lo tengas ya. Ayer anoche estaba hablando con Karina y decíamos, mirá, en 24 horas te montan una empresa de los cuales en 6 meses puedes estar facturando 294.000 euros al mes. ¡Wow! Es tentador, ¿no? Todo lo queremos ya. Querido hermano, la Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, ¿qué debe hacer? Trabajar primero. Querido hermano, cuando tú anheles, por ejemplo, conocer la palabra de Dios como lo sabe John MacArthur o el doctor Sproul, ¿tú sabes el precio que han tenido que pagar ellos? ¿Tú sabes el precio que han tenido que pagar ellos? Las horas donde dejaron de divertirse, de hacer lo que les gustaba por venir a formarse, por venir a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces habrá sido, me voy a la playa o voy a la iglesia? ¿Hay un curso o me voy a la playa? ¿Hay estudio bíblico los sábados? Oh, pero el sábado, mira qué lindo día hace. Hermanos, nosotros a veces queremos usar la fe y que inmediatamente tengamos el resultado de esa fe. Pero encima, no usamos una fe que se trabaja, una fe que no es pública, una fe que se transmite en obediencia. Querido hermano, la palabra de Dios y la voluntad de Dios es que escudriñemos las Escrituras, ¿no? Y que crezcamos en el conocimiento de Él. ¿Y por qué no venimos a veces a la iglesia? A conocer de Él. Pero queremos que Dios nos dé todas las cosas que le estamos pidiendo, porque confiamos en Él. Querido hermano, jamás la Biblia es un conjuro mágico. Eso lo hacen los hechiceros, no los pastores. El recitar la Biblia no hace que Dios te otorgue las cosas. Hay que obedecer la palabra de Dios. Ninguna vida es transformada a menos que obedezca la palabra de Dios. Por conocer la palabra de Dios tú no cambias. Cuando la pones en práctica, sí. David confió en la promesa de Dios, tú serás rey, pero no recibió inmediatamente lo que buscaba. ¿Pero qué estuvo haciendo David mientras pastoreaba las ovejas? Siguió adorando a Dios. Siguió confiando en Dios. Dios, cuando no te da inmediatamente las cosas, lo que está haciendo es formar tu carácter. Esa es la otra característica de David. David escribió los salmos, ¿no? No todos, pero escribió muchísimos salmos, ¿no? ¿Tú te imaginas lo que él tiene que haber pensado para escribir los salmos que escribió? Y que ahora son inspirados por Dios. Y están como escritura en la cual tú y yo confiamos que es la verdad. Querido hermano, el carácter de Dios es formado en tu vida y en mi vida cuando usamos la fe, a pesar de no recibir, sino que seguimos haciendo lo que Él dice y escuchando la voz de Dios. Esos salmos inspirados fueron la revelación de Dios que Dios le daba a David. Ahora, ¿cómo escuchar la voz de Dios si no espero que Dios hable? ¿Por qué vienes a la iglesia? Después que terminemos la serie de David, antes de irme a Costa Rica, voy a hacer una prédica última, el 22, sobre la importancia de la escritura. Pero ya lo hemos visto muchas veces, pero desde otro ángulo. Y quiero que entiendas desde la escritura qué se hace cuando uno está acá arriba. ¿Y qué recibes tú cuando uno está acá arriba? ¿O qué deberíamos esperar cuando uno está acá arriba? Lo que me dicen de los que están acá arriba. De eso vamos a hablar el día 22. Querido hermano, la voz de Dios, la voz divina de Dios está en su palabra. La fe
de un anonimato, la fe que obedece a pesar de no recibir inmediatamente lo que esperamos. Es una fe que persevera en lo secreto, en la intimidad, en lo que no es público. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermano? Que justamente esa fe que estamos aprendiendo de David se prueba en la soledad. Cuando nadie te ve, ¿sigues confiando en Dios? Cuando no recibes lo que esperas, ¿sigues confiando en Dios? ¿O es solamente cuando estamos aquí en la iglesia o cuando estamos sirviendo en un ministerio? Que todo el mundo dice, wow, mira cómo habla, qué fe que parece que tuviera. Pero cuando estamos de lunes a veces a viernes y no nos vemos, ¿cómo ejerces tu fe? En lo secreto. Como yo dije el domingo pasado, ¿cómo es tu día a día? Por ejemplo, ¿pasas leyendo la palabra de Dios en el día? ¿La lees algún día? ¿O la única dosis de la palabra es el domingo? ¿El momento de oración es solamente aquí, entre la alabanza y por los niños y por el pastor? ¿O cuando empezamos el culto? Porque no esperes que Dios forme su carácter, su corazón en ti, cuando tú no confías tu vida en Él. Tú sigues esperando lo que esperan, cómpralo ya, obténgalo ya, sin trabajar primero. David fue ungido como rey y esperó el tiempo de Dios. Siguió confiando en Dios, siguió adorando a Dios en lo secreto. Allí, imagínate en el medio de la montaña. Nunca pienses que si no recibes aquí el aplauso de la iglesia o que parece que nadie te tenga en cuenta, Dios no va a cumplir su promesa en ti. Yo creo que es una gran bendición no saber todo lo que nos espera. Si no, también hasta en eso estaríamos soberbios y orgullosos. Es por eso que debemos estar viviendo en esperanza. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tú qué esperas de Dios? Aquí en este mundo, porque yo sé que esperamos la vida eterna, pero en este mundo, ¿tú qué esperas de Dios? ¿Qué piensas que Dios te ha prometido en este mundo? Él dijo que prometió vida y vida. ¿Y por qué nos cuesta llegar a fin de mes? ¿A qué esa abundancia se refiere? Muchas de las cosas que nosotros vivimos en derrota es porque no entendemos lo que la Escritura dice, hermano. Porque nos creemos que Dios está obligado a hacer muchas cosas. Estamos viviendo en un mundo donde dice que Dios está a nuestro servicio y es el mozo a discreción. Es nuestro camarero. Y nada más lejos de la verdad. Hay muchos más textos que hablan sobre lo que vamos a obtener de tristeza en este mundo que de bendición. Porque lo que habla de bendición siempre es espiritual. Ocasionalmente habla de prosperidad material. La vez que Dios habló del dinero, ¿saben que siempre fue mal? ¿Nunca bien? Así que, hermano, fe en medio del anonimato. Aunque nadie te ve, sigue confiando en Dios. Aunque no obtengas inmediatamente lo que Dios ha prometido, Él nunca fallará y te lo dará a su debido tiempo. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Qué fácil que es decirlo. Qué fácil que es memorizar ese texto de Romanos. Capítulo 12, versículo 1, 2. Amén. Pero bueno, saben que está en Romanos capítulo 12, eso es importante, ya está. Si es el 1 o el 2, no importa. Pero conoce la palabra de Dios, memorízala, pero sobre todo la tienes que creer. Sobre todo la tienes que creer. Querido hermano, el segundo punto es la historia más conocida de David, la fe en el medio del conflicto. Fe en el anonimato y fe en medio del conflicto. David y Goliat. Llegamos al... Es que no voy a dejar de predicar a David y Goliat porque es parte de la vida principal de David. Ese hecho
cambió muchas cosas en la vida de David. Y yo no voy a hablar de los gigantes de nuestra vida, que son todas las prédicas, casi siempre se hunden en eso. Yo quiero hablarte esta mañana. Si vemos, es el capítulo 2 Samuel, 1 Samuel 17, del 1 al 50. Un recuento de todos esos versículos. Podemos hablar de que, ¿dónde estaba situado David? Los filisteos y los israelitas estaban en uno en la montaña, otro en la punta de otra montaña, había un valle, el valle de Ela se llamaba. Y descendía Goliat, y eso ocurre en los versículos 8 en adelante, y tentaba al pueblo de Israel, lo insultaba, como quien dice, venía de hombre fuerte, ¿no? En los versículos primero vemos la descripción de ese gigante, después vemos su desafío, luego sigue hablando acerca de que cuando David se presenta, dice, ¿qué pasa acá? Le cuentan lo que está pasando, y con lo que está pasando ocurren dos cosas en la vida de la gente de Israel. Tanto los hermanos de David, el pueblo de David y aún el rey Saúl tenían miedo. Miedo por el conflicto, tenían temor. Es un miedo que les paralizó al ver las circunstancias. ¿Quién se va a animar con este gigante de 3 metros? ¿Quién? Nadie puede. Una característica que tuvimos rozando el domingo pasado fue que nos dimos cuenta el viernes en la coinonía, cuando estuvimos hablando, que Saúl era alguien que no conocía quién era Dios. No conocía ni al profeta. Todo el mundo que llegaba el profeta a un lugar temía, porque dice, uy, viene un profeta, es juicio. A Saúl no le importaba nada de quién era, no le conocía. No conocía ni al profeta ni a Dios. ¿Por qué te digo todo esto, hermano? Porque David, cuando vio las circunstancias, lo primero que hizo fue declarar la victoria porque sabía quién era Dios. Y cuidado, la victoria este conflicto no fue físico, querido hermano. Solamente. Fue espiritual. Cuando nosotros conocimos a Cristo, ¿qué comienza en nosotros? Una lucha. ¿Amén o no? Lo hemos visto en 1 Corintios, ¿recuerdan? La lucha encima no es ni contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, contra Satanás y sus demonios. ¿Y dónde es la lucha? ¿Cuerpo a cuerpo? ¿Dónde era? En la mente. David escuchó las palabras del conflicto y él lo único que hizo fue recordar quién era Dios. Hermano, no usó las muletas David que usamos todos. ¿Recuerdan qué más se usó David? ¿Usó las armas de la guerra? Se las probó, ¿no? Viste que le puso lo del... Saúl le dijo, te voy a dar lo mío, que seguramente habrá sido lo mejor del rey. Te voy a dar lo mío. No se podía ni mover. Querido hermano, hay muchas de las cosas que tú y yo usamos para derribar las circunstancias, para salir adelante, cosas que solamente nos atascan y nos dejan en peor situación, en vez de ir ¿a quién? A Dios, que es alguien que está sobre las circunstancias. Es más, Él las permite. ¿Recuerdan la soberanía? Sabiendo que, como dice el romano, sabiendo que, habiendo sabido. Tú y yo le conocemos, querido hermano. ¿Por qué nos sostenemos en todas las muletas que este mundo nos ofrece en vez de ir al único que es la roca de los siglos? ¿Se acuerdan de Isaías 26:3? Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en él, en Jehová, está la fortaleza de los siglos. Hay un estudio donde dice que lo más terrible que un hombre puede experimentar de terror o de angustia y de incertidumbre no es un tsunami, no es una lluvia de meteorito, ni de piedra, ni granizo, sino es un terremoto. ¿Saben por qué? Porque se desestabiliza lo que tú crees que te sostiene, la tierra. Pero él dice que él es la roca de los siglos. La montaña que jamás será conmovida, como también dicen los salmos. Por eso David decía, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar a quién? A Jehová de los ejércitos. Este que es el militar más importante del ejército, viene a desafiar al que es mayor que todos.
Al que no solamente tiene los ejércitos de la tierra, sino también de los cielos. ¿Tú entiendes un poquito lo que significa que Dios es tu papá? ¿Y que es el comandante del ejército de los cielos y de la tierra? Todas estas guerras que produce este mundo no son producidas por Dios, pero son permitidas por Dios. Si Él no quisiera, no estaría. Son para juicio. Fe en medio del conflicto, querido hermano. Y una fe en David, que vemos aquí, una fe más grande que los gigantes. La fe de David es más grande que el gigante, ¿eh? Ahora, ¿vieron lo que yo dije? ¿Cómo fue el impacto de Israel y cuál fue el impacto de David? ¿Quién eres tú ante el gigante? ¿Eres Israel que se queda temblando ante la circunstancia? ¿O eres como David? Y vamos a ver lo que hizo David con esa fe. Es impresionante. Hay una sola palabrita que te va a cambiar todo, hermano. Una sola palabrita. Seguimos adelante. David venció a Goliat porque tenía una experiencia personal con él, con Dios. ¿Saben por qué? Porque no usó armas. Él confiaba en quién era Dios. Porque conocía a Dios. Por eso hay tanta derrota en el pueblo de Dios, porque no se conoce a Dios, querido hermano. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y por qué nosotros andamos siempre viviendo como que a lo mejor, tal vez? Es que no estoy seguro. El cristiano verdadero, que usa la verdadera fe en Dios porque le conoce, tiene certeza, querido hermano. Hay una palabra que se usa mucho en este mundo, la resignación. Hoy puede estar pasando por un problema de salud grave, problema económico grave, por un montón de cosas. Tú desde la Biblia nunca estarás llamado a ser alguien que está resignado. Porque la resignación tiene que ver con la falta de esperanza. Y tú y yo tenemos una... ¿Cómo dice que es la esperanza que tenemos nosotros, hermano? ¿Cómo dice que es? Bien aventurada, súper feliz. Súper feliz. El cristiano no vive en resignación, vive en esperanza. Y cuando pasan cosas terribles en nuestra vida, dice, wow, como yo sé quién es Dios, estoy tranquilo. Wow, como sé que Dios es más grande que lo que me está pasando, estoy tranquilo. Cuando ve esas circunstancias, ¿sabes qué usa? Palabras de fe. ¿Y a qué no me estoy poniendo pentecostal? Las palabras de fe, ¿saben dónde están? En la Biblia. Están reveladas. Por eso alguien que vive en derrota, alguien que no conoce la Biblia. David dice, ¿quién es este incircunciso que desafía a Jehová de los ejércitos? Conocía la Escritura, conocía quién era Dios. Sabía lo que la Biblia decía de quién era Dios. Las palabras de fe, querido hermano. Y fíjate que el versículo 45, busquemos allí el versículo 45 de 1 Samuel 17, quiero que lo leamos. Tengo algunos versículos que vamos a leer. Dice allí, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Wow. Eso es cuando Dios te dice, cuando el diablo te dice, ¿ves? No sirves para nada. ¿Ves? Esto te pasa porque no sirves para nada. Esto te pasa porque te falta la fe. Esto te pasa cuando empiezas a acusar, cuando empiezas a provocarte, a crear duda en ti. ¿Sabes qué le tienes que decir? ¿A quién me estás provocando? Yo soy hijo de Dios. Perdonado, justificado, santificado y glorificado. Eso es palabra de fe. Eso es declarar la Escritura. Y en ese aspecto nosotros tenemos que ser personas que declaramos la Escritura. No decretamos. Nosotros no somos quien para decretar. Pero sí podemos declarar al diablo la palabra de Dios. Porque ¿quién nos dejó ejemplo para declarar la palabra de Dios? ¿Quién? ¿Ah? ¿Escrito está? No, pero escrito está. No, pero si tú, escrito está.
Hermano, David usó la fe en medio del conflicto, pero una fe que entendía que Dios era más grande que ese gigante, una fe de una experiencia personal porque conocía a Dios, una fe que usó la palabra y por último, una fe basada en una acción. El versículo 48, y acá está la palabrita que te puede ayudar mucho a vos y a mí en nuestra vida. Después que David dijo estas cosas, el versículo 48 dice, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Yo no sé si vos te voy a pedir un poquito que vayas a ponerte en la situación de David. Un enano aparentemente, en comparación de un gigante. Y vos imaginate que vos estás diciendo, bueno, voy a pelear. Voy a tener fe porque ha provocado a Jehová de los ejércitos. Pero ves que se te viene ese monstruo de 3 metros. Yo lo primero que hago es voy calculando algo, voy haciendo algo para atrás. David dice que fue corriendo a la línea. Él se venía, yo lo primero que hubiera hecho es correr para el otro lado, o por lo menos empezar a medir un poco a ver qué hago. Pero David dice que corrió a encontrarse con él. Querido hermano, una fe verdadera en medio del conflicto no huye, sino va y lo enfrenta. ¿Por qué huyes? ¿Sabes cuál es la forma de huir a veces que tenemos? ¿Por qué a mí? Dios, no me lo merezco. ¿Y cuántas cosas más que sabemos decirle a Dios? En vez de ir, Señor, en tus fuerzas. Señor, sé quién eres. Señor, tú me has prometido la vida eterna. Señor, tú no escatimaste ni a su propio hijo, lo diste por mí. ¿Cómo no me vas a dar la salida de estas cosas? ¿Qué duda tengo? ¿Cómo voy a dudar de eso? Si no escatimó ni a su propio hijo. Hermano, cuando venga la circunstancia, no empieces a ver por dónde le pego, gancho derecho, gancho izquierdo. No busques estrategias, no busques armas. Dile a las circunstancias quién es Dios. Dile cuál es tu posición y enfrentarla. Y si conoces al Dios que te ha librado siempre, David era alguien que había sido librado muchas veces más por Dios. ¿Cuándo? Cuando enfrentaba a los osos, a los leones. Porque él por eso no quiero leer todos los pasajes para tener tiempo de todo lo que quiero decir. Pero te recuerdas, así como Dios me libró de los osos, de los leones, también me va a librar de este. ¿Tú dudas de Dios? ¿Tú dudas de Dios? ¿Es que acaso no le conoces? Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y en Él no hay sombra de variación. Dios jamás te dejará. Y aunque tu madre se olvidara de ti, Él nunca se olvidará de ti. Lo que es poco probable que una madre se olvide de un hijo. Bueno, aunque eso sucediera, dice Dios, yo nunca me olvidaré de ti. Jamás dejarás de ser su hijo, su hija. Nadie las arrebatará de mi mano. Nunca podrás salir de la cobertura, esa famosa palabra que hoy se usa tan mal. La única cobertura fiable que vos y yo tenemos no es la de tu pastor, no es la de tu mejor amigo, no es de la iglesia reformada donde asistas, no es de la sana doctrina, es de Dios. Es de Dios. Tercer punto. Este punto lo vamos a desarrollar mucho más el domingo que viene, cuando hablamos de la restauración de David. Pero lo vamos a tocar porque es tan amplio el punto que con lo de hoy y el domingo que viene creo que llegaremos a cubrirlo. El tercer punto es fe en medio del fracaso. Y para esto tenemos el Salmo 51. Y para que ustedes se pongan en situación lo que había pasado en 2 Samuel, capítulo 11 y capítulo 12, nos hablan del pecado de David
con Betsabé. Y el asesinato luego también, ¿no? Entonces, eso para que se pongan en situación. 2 Samuel 11 y 12 nos cuenta la historia de este pecado y las consecuencias de todo esto. Pero el Salmo 51, vamos a leer el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 10. Esos son los pasajes que vamos a ver respecto a estas cosas. Pero, querido hermano, ¿cómo se usa la fe en medio del fracaso? Una de las cosas que, si tú y yo queremos tener un corazón conforme al de Dios, es que el primer punto que vemos en David es que él lo reconoce sin excusas. Cuando hemos pecado, debemos reconocernos sin excusas. Esto lo vemos en el versículo 4. Salmo 51, versículo 4. Doy tiempo para que lo ponga Luis allí. Fíjate que dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y seas tenido por puro en tu juicio. Leyendo este versículo en el final, en otras versiones, ¿alguien tiene alguna duda de lo que significa para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio? Cuando tú reconoces tu pecado, cuando tú no buscas excusas para decir, no, pero que culpa es de Lucas, no es culpa de Fernando, pero pasa que mira lo que me hizo y tú pecaste, o mira lo que me pasa y tú pecaste, en vez de buscar excusas y decir, Señor, yo he pecado contra ti y también con el hermano, pero primeramente es contra Dios que pecamos. ¿Y sabes lo que significa esta parte para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio? Es que todo lo que Dios dice sobre eso es la verdad y es irreprochable. Y cuando Dios te culpa de algo, tú tienes que callar. Él nunca se va a equivocar. Cuando Él dice que algo es pecado, es pecado. Por eso tenemos que aprender a llamarle las cosas como son. Hoy a los ladrones se le dice que tiene un problema, es cleptómano. No, eres un ladrón. Hoy se llama matrimonio a muchas cosas. Matrimonio es una sola cosa, según Dios. Hoy a hombres se le llama de muchas maneras y mujeres de muchas maneras. En la Biblia dice lo que es el hombre y lo que es la mujer. Siempre será así. Una persona que vive con la fe y con el corazón conforme de Dios va a entender que todos los juicios de Dios son irreprochables y siempre puros. Él no se equivoca. Y cuando estemos delante de Él, el texto habla del futuro. David está hablando y te está presentando ante Él, y cuando está delante de Él, lo que Él le dice, Él está reconociendo, wow, todo lo que yo estoy sintiendo y lo que he hecho y que es pecado, tú tenías toda la razón y no tengo ninguna excusa para decirlo. Es más, si ustedes se ponen a recordar la palabra de Dios, recuerdan que Filipenses capítulo 2, versículo 10, dice que toda lengua confesará que Él es el Señor. Los que hoy o esta mañana lo están insultando, a Dios. Los que hoy blasfeman su nombre, ese día van a decir, realmente tú eres el Señor. No va a haber quien diga, no, pero conmigo te equivocaste. ¿Tú quieres vivir una fe de acuerdo al corazón de Dios? Reconoce tu pecado sin excusas. Deja de buscar culpables. Eso hizo David. Ahora, hizo algo más David. El versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Un corazón conforme de Dios que tiene la fe puesta en Dios, a pesar del fracaso, a pesar del pecado, es alguien que siempre puede apelar a la misericordia de Dios. Soy su hijo, querido hermano. Dios es un Dios de oportunidades cada día para el creyente. La Biblia lo dice. Sus misericordias se renuevan mes a mes. Cada mañana. Vos abrís los ojos
Y Dios dice, hoy me voy a hacer cargo de tu miseria. ¿Te has puesto a pensar en ello? Y no estoy hablando de que no nos sintamos mal con nuestro pecado. Pero reconozcámoslo para que tu fe crezca. Para que seas un hombre conforme, una mujer conforme al corazón de Dios, tienes que reconocer tu pecado, pero ir a Dios. Para hallar el oportuno socorro, como también dice un salmo. El oportuno socorro, querido hermano. La fe verdadera busca también la santificación. No hay arrepentimiento sin la búsqueda de santificación. Porque Él dice, por favor, borra de mí estas rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El versículo 10 también lo dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea que una fe que es conforme al corazón de Dios, una fe como la que vos y yo queremos tener, no es una fe perfecta porque hay pecado en nuestra vida, pero cuando venga el pecado en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer para ser alguien como David es reconocerlo. Sin excusas. Él no se equivoca, es pecado. No le busquemos la vuelta. Y segunda cosa es ir a buscar la misericordia de Dios. Y Él se va a hacer cargo de esa miseria. Porque como se hace cargo de su miseria en la confesión, pasa lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y ¿qué más? Limpiarnos de toda maldad. Es lo que le estaba pidiendo David. Por eso Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Él se maneja de esa manera. Siempre. Él siempre nunca desprecia a un corazón contrito y humillado. Siempre allí Dios va a estar. Has pecado, ve a Dios. Busca la misericordia de Dios, pero apártate del mal. Si no, no hay tal sinceridad. Querido hermano, Dios restaura el corazón porque Dios solamente no pidió, David no solamente pidió perdón, sino pidió limpieza. Es una fe que sigue sirviendo a Dios. Cuando caes en pecado, tú te confiesas, Dios te perdona, la misericordia de Él te alcanza, tú te limpias de ese pecado y sigues sirviendo a Dios. Sigue sirviendo a Dios. David siguió sirviendo al pueblo de Israel. Era la función que tenía. Para concluir, quiero dar alguna conclusión y una aplicación. La aplicación la voy a leer para que no la extendamos tanto. Una conclusión es que la verdadera fe, hermanos, no se mide en la cantidad de cosas que hacemos, sino en la dependencia que tenemos de Dios. Si yo quiero aprender algo de David, David hizo muchas cosas bien, pero un montón de cosas mal. Pero para ser un hombre conforme al corazón de Dios, la característica de él es que siempre dependió de Dios. Aunque se equivocó, fue a Él. Hermanos, vayamos a Él. El diablo no solamente vino a ¿qué? A matar, a robar, matar y destruir. Pero Dios es el que viene a construir. Y vos y yo tenemos la idea que hemos estudiado en la palabra de Dios de la edificación de la iglesia, construir la iglesia, el cuerpo de Cristo. Él quiere que tú salgas de aquí. Él no quiere que te congregues. Él quiere apartarte de la iglesia. Porque ese es el lugar donde vas a construir tu vida, en la palabra de Dios. Entonces, querido hermano, David, aunque cayó, siguió dependiendo de Dios y por eso pudo seguir ejerciendo la función de rey. Querido hermano, cuando caigas en pecado, cuando yo caiga en pecado, tengo que ir a Dios y seguir sirviéndole, habiéndome limpiado de eso. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Y no es 50% y 50%, ¿eh? Cuidado. No, es que mi naturaleza está ahí, entonces no es 50 y 50. En la cruz de Cristo, Dios dice que en la cruz Él venció al pecado, a la muerte y al que tenía el poder de la muerte. El pecado ya no tiene potestad sobre ti. Él es un enemigo que siempre está allí,
pero ya no es nuestro rey. Ya no es tu rey. No es 50-50. Tú eres, hoy lo cantamos, más que vencedor, más que ganador. Él está derrotado. Tu pecado está derrotado. Siempre y cuando vayamos en dependencia de Él. Cuando caemos en pecado es porque no dependimos de Él, porque confiamos en nosotros. Vamos a ver que David después pecó. No solamente con Betsabé y cosas, hizo otras cosas más. Entonces, hermanos, no se trata de lo mucho que hacemos para Dios, sino de la dependencia que tenemos. No se trata, querido hermano, de que huyamos de los gigantes que vengan a nuestra vida. Se trata de enfrentarlos en dependencia de Él. No le preguntes a Dios por qué. Y no pregúntale para qué. Porque en el llamamiento eficaz, Él dice que fuimos llamados conforme a su propósito. Todo lo que te pase es con un propósito. Dios jamás actúa en consecuencia. Nosotros sí. Dios nos dice, Fernando, lo que te está pasando por ahí, lo que le está pasando a Fernando, a ver, ¿cómo le ayudo a Fernando? Dios no pasa eso. Nosotros sí sabemos qué hacemos, pero Dios no. Porque fuiste llamado con un propósito. Y todo lo que te pasa te va a hacer más parecido a Cristo. Eso es lo que hay que pensar. Ese gigante que viene es para hacerte más parecido a Cristo. Ese pecado que te frenó, que te paralizó, vénselo en victoria, vénselo con la fe, vénselo con la palabra, confiésalo, busca la misericordia de Dios, de que, como decía David, que te devuelve el gozo de la salvación, porque la verdad que el pecado entristece en nuestras vidas, pero que vuelva el gozo de la salvación y sigue adelante. Sigue adelante, hermano. Y para aplicar, lo quiero leer. Estás en el campo y estás esperando que alguien te reconozca. En el campo nadie te ve. Y tú por eso estás enojado sin servir al Señor porque no hay nadie que te reconozca. Dios ya te ha visto, hermano. Ya te trajo a la iglesia. Ya te capacitó con dones. Eso debería ser lo suficiente para cultivar tu fe ahí en el campo, en lo secreto. Y ser un adorador como lo hizo David. Para después inventar al gigante. Segundo, estás frente a un Goliat. ¿Sos el que empieza a ver cada vez cómo le da? ¿O te vas en el nombre del Dios de los ejércitos y lo enfrentas? No necesitas armas humanas. Tú ya tienes la presencia de Dios. Suficiente. Esa misma presencia fue la que cuando Jesús se acercó a algunos endemoniados, ¿qué le dijeron? Se presentó, hola, ¿qué tal? Soy Jesús. ¿Qué tal, endemoniado? No, lo vieron, dice, ¿qué hace? ¿Por qué viniste a atormentarnos? Ya le conocían. Estaba la presencia de Dios. Hermano, cuando tú vas a un lugar, va la presencia de Dios. Eso no es poco. Querido hermano, si has fallado como David, no huyas de Dios. Corre hacia Él. Arrepiéntete, pide un corazón limpio, porque su gracia todavía está disponible siempre. La gracia de Dios, lo he dicho siempre en esta iglesia, la gracia de Dios no tropieza con nada de lo que podamos hacer. Nada. Él nunca dejará de ser Dios y nunca tú dejarás de ser su hija y su hijo. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar. Y si aún no conoces a Dios, ve a Dios. Hoy es una oportunidad de ir a Dios. Pídele perdón. Es una nueva oportunidad. Entrega tu vida a Dios. Porque no sabes el día que estás delante de Él. Y si tú no conoces a Jesucristo, tú no reconoces lo que hizo en la cruz por ti, tú vas, aunque estés en esta iglesia, derecho al infierno. Porque no has creído en el único unigénito Hijo de Dios. Amén.
Oramos. Dios y Padre, te agradezco por este día, Señor. Un día, Señor, de quizás de dificultades, un día donde hay muchas cosas que están en nuestra cabeza, Señor, y quizás no nos han permitido concentrarnos tanto en ti. Pero aún así tú estás aquí y lo sabes. Y sabes lo que ha pasado en nuestro corazón hoy, Señor. Yo te ruego, Señor, que esta mañana, cada uno de los que estamos aquí, nos reconozcamos necesitados de ti, Señor. Nos reconozcamos que dependemos de ti en todas las cosas, Señor. Aunque a veces nos creamos Goliat. Goliat realmente era un enano al lado de David. Dios, ayúdanos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.